Gracias, señora presidenta. Permítame solamente 30 segundos para dos cosas ajenas al tema. El primero, el reconocimiento también y el homenaje de ayer y de hoy a dos figuras como personas, como políticos y como expresidentes, Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Mi adhesión a cada una de las palabras que con afecto y con emoción se han dado en las tardes de ayer y de hoy. Y también a todo este cuerpo por haber sancionado en el día de ayer la transferencia de un inmueble del Correo al municipio de Aristóbulo del Valle al que pertenezco. Quiero ahora sí adentrarme a trabajar sobre esta ley muy compleja que me obligó a estudiar y a aprender bastantes cosas que creía que las sabía y la verdad que tenía mucho todavía por aprender. Y disparar 4 o 5 reflexiones que me parece que son muy importantes, algunas incluso en la misma línea que el senador preopinante y nuestro miembro informante. El fondo claramente tiene una finalidad de origen y ese objetivo que tiene es financiar los déficits transitorios. Lo que se busca con esta ley es restituir esa finalidad de origen a este fondo. Fondo que busca que los déficits transitorios del sistema sean cubiertos, pero de un sistema que ya no es autosuficiente, porque muchos por ahí podemos creer que nuestro SIPA, que este sistema previsional argentino, es autosuficiente con los aportes de los actuales trabajadores, y no es así. La verdad que hay que reconocer y saber que cada vez que alguien fuma o carga combustible, por decir algún consumo que se hace, parte de esos impuestos van a ese financiamiento. Ahora, el problema fue que con el blanqueo se justificó el blanqueo, la reparación histórica, pero se hizo un cálculo muy erróneo en términos matemáticos y financieros, porque no cubre para nada lo que es una erogación de largo plazo. Entonces, el objetivo que tiene esta ley principal es evitar de que para cubrir esos gastos de la reparación histórica, que benefician seguramente con justicia a un 10% de los jubilados, se empiece primero a tomar los dividendos de este fondo y luego, como esto no va a alcanzar más que para un par de meses, se termine afectando y de alguna manera detrayendo del capital de ese fondo hasta hacerlo desaparecer. Yo muchas veces planteé al gobierno anterior que el principio de su fin en términos de abordaje de la economía, que terminó en un colapso enorme, justamente había estado en esa suerte de error de cálculo en el financiamiento del sistema previsional. Cuando le baja el aporte a las grandes empresas y cuando toma esta decisión, porque en definitiva, insisto, el sistema previsional argentino es una parte más del Estado, de las rentas generales de la nación, porque se mezclan, así como se mezclan esos fondos que decía que van al SIPA, constantemente Estado y ANSES van interactuando como si fueran cosas distintas, pero en realidad son cosas iguales, muy parecidas. Entonces, ahora lo que se está buscando hacer es corregir esta situación, pero que no deja de ser también una solución dentro del Estado y a medida que vaya avanzando espero poder aclarar esto. Lo segundo que se busca, y luego este tema también servirá para disparador de otras reflexiones, es resolver algunas deudas de provincia. En un fallo de la Corte, como bien se dijo, como el Estado en aquel momento, para cumplir ese fallo de la Corte, que inexorablemente se iba a venir para todas las provincias a su favor, no solamente le va transfiriendo esos puntos de coparticipación, sino como anticipo, esos créditos, utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora lo que se hace, una vez vencido esto, decir, bueno, hagamos un impasse de 8 meses, un crédito de corto plazo hasta que emitamos un bono ya de mediano plazo para resolver lo que a valores históricos más o menos 100.000 millones de pesos ha financiado este fondo de 2,5 billones de pesos a las distintas provincias de la Argentina. Luego también
se expresa la voluntad de ayudar a quienes han tomado los excréditos Argenta, 5 millones de beneficiarios entre distintas categorías, que dicho sea de paso, hoy al no estar pagando, solo en conceptos de intereses dejan de ingresar al fondo 5.000 millones de pesos por mes. Ahora uno dirá, todas las decisiones buenas, qué bueno esto de darle un alivio a las provincias, ahora qué bueno de darle un alivio a los jubilados, todo muy lindo, suena muy lindo. Ahora sí quiero llegar al punto de lo que es la reflexión. Es siempre el mismo Estado que está financiando el Estado. Siempre. Ese es el problema que tenemos. Y yo quiero hacer acá una vuelta al viejo teorema este de Baglini, que nos encuentra opositores siempre defendiendo al jubilado y diciendo tiene que haber movilidad y la movilidad más extrema y tantas otras cosas y paguen todos los juicios. Y cuando nos sentamos a administrar, y ya nos tocó a todos, empieza, no, pero no es tan así. Y entonces el que hace un rato pedía un ajuste previsional enorme, ahora exige la movilidad. Y ese es el debate que nos merecemos. Pero decir, señores, no podemos cambiarnos el sombrero porque ahora somos oficialismo y oposición. Y sepamos que acá está uno de los grandes problemas de la Argentina, de los profundos problemas que tiene la Argentina. Y voy a poner un par de ejemplos. Estas ideas que aparecen como lindas van en contra del Fondo de Sustentabilidad, porque la plata que hoy están dejando de pagar los jubilados, que seguramente un gobierno anterior lo prestó en especulación política, y es probable que hoy los jubilados no tengan para pagar ese crédito, va debilitando este fondo, claramente lo va debilitando y va debilitando la garantía para cubrir situaciones extremas como es este caso del COVID. Pero voy más aún todavía. La participación de los títulos públicos en el fondo de garantía es cada vez mayor. Es decir, que a un déficit del Estado, ¿con qué lo cubrimos? Con emisión de deuda del Estado. Es decir, el Estado que con sus impuestos fondea al SIPA, cuando se queda sin plata al ANSES, le pide al Estado que le dé, pero el Estado a su vez le pide al ANSES que le compre los bonos. Nos estamos prestando hace años entre nosotros mismos. Y un verdadero objetivo de un fondo de garantía de sustentabilidad justamente tendría que ser de que la mayor cantidad esté vinculado a cosas por fuera del Estado, es decir, a títulos, acciones por fuera del Estado argentino, incluso de las provincias. De esa manera sí habría un fondo independiente del déficit que pueda tener el Tesoro Nacional o el déficit que pueda llegar a tener el ANSES, porque en definitiva lo que hoy hay son enormes vasos comunicantes entre uno y otro, y donde falta plata a uno le pedimos a uno y le sacamos al otro. En definitiva, terminamos siempre con déficit fiscal, con jubilados mal pagos y con una estructura fiscal muy pesada, porque, insisto, el SIPA no se financia solo con los recursos que tiene hoy los aportes de la Seguridad Social. Se financia con cigarrillo, con parte del IVA, con combustibles, con distintas otras cosas. En definitiva, es una ley necesaria que describe de cuerpo entero nuestros problemas como país y que nos interpela a que de una vez por todas asumamos los debates, pero no con el teorema de Baglini como la forma más corta de chicanear a quien está en el gobierno. Yo hablé de este tema siendo gobernador con la expresidenta. Y un día le pregunté justamente este tema de los juicios que reclamaban los jubilados. Y me dijo en aquella oportunidad, siempre me llamó por mi nombre y me dice, mira, Mauri, es muy difícil esto. Yo es la que más quiero pagar, pero esto es un tema muy difícil porque es una catarata infernal y los recursos no van a alcanzar. Luego vino un gobierno que quiso quedar bien, y la ceocracia cometió un enorme error. Y yo lo digo en mi rol de conocer la actividad privada y también la pública. No se toman las mismas decisiones con una visión empresaria que con una visión de Estado. ¿Sabe por qué? Porque las mayorías de las decisiones que uno toma como un Estado se transforman en derechos adquiridos. Y eso es lo que pasó con la reparación histórica. No ponderaron que es un derecho adquirido que va a durar 10, 15 o 20 años y que quebró el sistema jubilatorio argentino. Por eso hoy estamos
simplemente rescatando al Fondo de Garantía para que no termine pagando el derecho del 10% en detrimento del 100%. Pero el problema natural, de alguna manera estructural, del sistema previsional argentino sigue aún vigente. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.